tal, amigos de Orce Televisión? Nos encontramos aquí desde la ciudad más bonita y contaminada del mundo, la Ciudad de México, en una nueva entrega del Face to Face. Y mire, hoy sí le traje Chongo Zamorano. Literal. Ahí está. No crea que es Rigo Tobar. No, señores, Rigo Tobar ya no está con nosotros, pero igual de talentoso, compositor, músico, michoacano. Ay, nada más digo Michoacán y luego se me tocan unas carnitas. Unas carnitas. Algo. De Quiroga. Mira nada más. Este sí se la sabe, porque es original. Este sí es original, no creo que es de aquí, de la otra cuadra. Señores, mi querido Rafa Reguín, que le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Bien, ¿y tú? Bien, aquí. Oye, ya no sé, se sienten callos, ya. Son los anillos, ya. Ya. Con los años ya, mire, ya los callos se sienten. Ya es como una fusión entre la mano y el callo y ya. La guitarra no perdona, Exacto. Y todos le echan la culpa a la guitarra, hombre. Pero bueno. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido de Michoacán para el mundo, de Zamora, Michoacán. Zamora, Michoacán, originario, sí. Aparte me encanta. Mire, mis lentes yo de acá de bibliotecario y acá, Rafa, mire, con todo el mood de músico, de todo. No hay de otras. ¿Te consideras rockero? Sí, al menos como de esencia, sí. Porque Ajá. siento que a lo mejor mis canciones pueden llegar a rozar un poco más entre el pop, rock pop. Rock pop. Melodías pop, pero letras y actitud rockera, ¿sabes? Rockera. Melodías que todo el mundo pueda contagiarse, que sean pegajosas, eso es lo que me gusta a mí, pero... Muy digeribles. Digerible completamente, familiar, pero... Que cuentan cosas más rockeras, ¿sabes? ¿Cómo comienza tu carrera musical, Rafa? Pues mi carrera en sí comienza, yo creo que escribiendo canciones, como que cuando... Bueno, es que es muy romántica la idea, pero según yo... Suéltala, venga, tú enamórame. Claro, como que la vida ya un poco me tenía ese plan, porque mis papás son músicos. Bueno. No son músicos así como muy estudiados, pero mi papá toca la guitarra, mi mamá canta. No, bueno, es que aparte, perdón que te interrumpa, pero estamos hablando de que vienes también de una tierra que sí o sí tocan la guitarra y cantas, porque así se da también en la provincia, ¿no? Sí, mucho, y Michoacán tiene mucho eso, yo creo. Pero bueno, mis papás se conocieron ellos en un coro de la iglesia. Fíjate nada más ellos ahí pecando y ahí... Totalmente. No, por eso salí así, ¿eh? Ya que salió pecador, mira. Ya que escuchen mis canciones van a entenderlo todo. Sí. Pero, pues ellos se conocieron ahí y yo soy el primer hijo como de ese encuentro, de ese matrimonio. Entonces, prohibido. De ese matrimonio prohibido. Entonces, pues... Yo pienso que mi mamá iba conmigo en su panza a los ensayos del coro y cantaba conmigo ahí. Entonces, pues yo creo que... Te transmitió todo eso. Esa frecuencia me llegaba desde que yo era un feto. Y pues cuando nací, obviamente, en mi casa ya había una guitarra. Cuando empecé a crecer me empezó a dar curiosidad rascarle y pues de pronto... Creo que mis papás notaron que aparte de la curiosidad, como que tenía buen oído, como que tenía ahí alguna habilidad de que sonaba el comercial de algo y yo le rascaba hasta que me salía el tonito, riff, ¿no? O algo ahí. Ajá, sí. Sin saber nada, ¿no? Solamente ahí como que buscando. Ay, pero me imagino que tenías una guitarra acorde a tu tamaño o era una guitarra así normal. No, era la de mi papá. O sea, la de mi papá, que es prácticamente como esta que traigo aquí al lado. Ajá. Era esa. Y ni la sabía agarrar ni nada, pero pues me daba curiosidad y ahí le iba moviendo a los trastecitos hasta que salía de que, mira, este es el tono del Nokia, ¿no? Exacto. Estilo Steve Vai, ¿no? Ándale. Y pues yo creo que ya viendo que me interesaba, mis papás me dijeron, oye, pues ¿por qué no te metemos a un cursito? Y primero fue un cursito así de que, el curso de verano de la iglesia precisamente. Ok. En el que me arrasé, digamos, un poco con mis compañeros, en el sentido de que nadie avanzaba, excepto yo. Yo me acabé el curso como en la mitad del tiempo de lo que estaba por ahí estipulado. Y pues ya, mis papás ahí sí dijeron, ok, entonces... Algo no está bien aquí. También tiene aptitud cabrón, sí. ¿no? Y ya me dijeron, bueno, pues te vamos a meter a una clase ya más particular, un poco más enfocada en un método y tal. Primero me metí a estudiar guitarra clásica con un método así muy, de partitura y la chingada. Sí, claro.
Pero estaba muy aburrido, la verdad. Como que no era lo Así mío. como estilo barroco también. Muy barroco, con la Sí, de esta ¿no? que la pierna Sí, en sí, sí. medio y todo. Con la Ajá. pierna y acá el chalchichón ahí. Sí, 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 bien apretado. No, y pues no me gustó tanto. Me cambiaron de escuela. Aparte, esas clases las primeras eran como individuales y tenía como mucha... Pues toda la presión estaba en ti, ¿no? De que siento que algo lindo de la música pues es compartir con otras personas. Claro. Me cambiaron de escuela a una escuela en la que era ya más grupal la onda y donde te enseñaban ya canciones de que los Beatles y cosillas Bueno, así. ya, más comercial se puede decir Sí, también, ¿no? El más asunto. pues lo que a mí me gustaba un poco, lo que me llamaba más la atención. Oye, pero ¿lo combinabas junto con tus clases normales de escuela o te enfocaste totalmente en la música? No, sí, iba a la escuela, yo creo que en ese entonces estaba terminando la secundaria cuando me empezó a llamar más la atención. Y en la prepa ya le entré un poco más duro En la escuela la segunda a la que entré, que ya era como las clases grupales, estuve un ratito más en guitarra clásica, pero descubrí que había un curso como de rock. Y me metí al curso de rock, el cual consistía en que los chavillos ahí que estaban en el curso nos organizábamos para sacar covers, ¿no? Y ya eso fue como más centrado en la prepa. Y los mismos güeyes que estábamos ahí en la clase dijimos, pues, ¿por qué no armamos una banda por fuera, no? De que ya para empezar a Sí, tocar claro. en barecitos y tal. Y eso fue como que las primeras experiencias que tuve dentro del rock. Hasta que un amigo de esos mismos me enseñó una canción que él había escrito. Y fue de que, órale, no, como que no me había caído el 20 de que Ajá. uno podía escribir De que tú canciones. podías, de sí, que cualquiera podía escribir canciones, ¿no? Y yo como que me dio un poco de envidia, la verdad, de que yo pensé... Maldito. No, ya, Yo también podría también hacer puedo, eso, sí. ¿no? Ajá, yo pensaba, yo toco la guitarra mejor que este güey, así que yo creo que me saldrían Ahora mejores. que si compongo, no, Ajá, hombre, sería sí, ya sí, sí. el combo completo. Y la verdad es que fracasé totalmente al principio. ¿Por qué? Pues uno es como que no sabe, ¿no? A los primeros acercamientos, yo creo que a la composición siempre van a ser medio crinchosos, como que te da un poco de pena ajena, como que no sabes ni qué decir. Yo creo que hasta que tienes algo realmente que decir, Por sale ejemplo, algo. esas primeras letras así que no te gustaban y que, digo, ahora las das una vuelta al pasado y dices, no manches, ¿cómo puedo escribir eso? Sí, ¿A qué le escribías? por es que ni ejemplo? me acuerdo. Nunca registré nada de eso, ¿no? Nunca grabé ni esas ideas. Me parecían tan malas que Ok. no me parecía ¿Cuántos años tenías? como 16, 17. No, estás en la pubertad, dijo, segurito le escribías tú a la muchacha. Hasta ahí enfrente, menos, sí, ¿eh? ¿no? Probablemente como a los 15 fueron mis primeros intentos de escribir De alguna escribir canción. una canción. Ajá. Pero, o sea, hasta la fecha le sigo escribiendo a eso mismo. Claro. Güey. O sea, pues es lo que Bueno, hay. pero ya más formulado, ya, Un poco. ya más estructurado. Quiero creer que sí, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, la verdad, la primera vez que me gustó una canción fue porque me rompió el corazón una chica. Y yo ahí sí dije, creo que ni siquiera lo pensé, pero me di cuenta con el tiempo que tenía algo que quería Que desahogarme. querías sacarlo. Sí. Y salió, empecé a tocar una rueda de acordes y empecé a balbucear ahí unas cosas. Y dije, órale, esto sí tiene como que onda. Como que sí. Y por ahí terminé la primera canción, que me gustó. Cuando se la enseñé a mis amigos me dijeron, está buena, como que sí tuve aprobación luego de mi círculo cercano de otros músicos Claro. con los que tocaba. Y eso me hizo como que creérmela un poco y de ahí no he parado hasta la fecha. Ya van 10 años, yo creo, de la primera canción o un poquito más de la primera canción que escribí. Digo, ya vas también, vas creciendo, las experiencias se van volviendo otras. Sí, Porque ya no le escribes, por ejemplo, a la chica, ¿no? Ya le escribes a la vida también. también sí, pues un poco sí le sigo escribiendo a la chica, o sea, Ok. sí. Ya supéralo, hijo, ya. No a esa chica, pues. Ya. No, Yo esa dije, chica. ya, ella hasta se casó, hijo, ya, y tú ya supéralo, por favor, Rafa. Probablemente, no sé qué sea de ella, Sí, saludos. no sé qué sea. Saludos, donde quiera que estés, te extraño. Tú sabes quién eres, tú sabes quién sí, eres. te extraño. Pero... Regrésame mis discos, ¿no? Sí, regrésame ese de Zoe que nunca me regresaste. Sí, se lo llevó. No, se lo regalé, está bien. No, pero sí, pues escribí por ahí mis primeras 3 canciones, yo creo que se las escribí a la misma chica. Ok. Y pues así, ¿no? Fui conociendo otras y fueron saliendo otras. Y de pronto sí he tenido un par de canciones más reflexivas o como tú dices, sobre la vida. Sobre la y vida, ¿no? sus vaivenes.
Pero honestamente creo que lo que más me inspira son las relaciones y mis propias vivencias, ¿no? Dentro de... O sea, tan mal te ha ido, hijo. Ay, ¿sí, no? Sí. No, somos dramáticos. No, sí, somos claro. dramáticos los artistas. Uno, por muy mal que le vaya, siempre le exagera. Bueno, eso sí, bueno, pues es que al final también la canción lo pide a veces, ¿no? Sí. O sea, no siempre es que realmente todo el tiempo esté sufriendo, Sí, no. pero pues es que el compositor también tiene que, pues a veces también adopta de otras vivencias, ¿no? Sí. Para... Incluso a veces me ha pasado que estoy hablando de tres mujeres en la misma rola, ¿no? Ok. Porque de aquí se cumple así toda esta historia. Sí, y de claro. acá otro, y medio que... O sea, no crees que es un gigolo. Ajá, ¿no? Pero... Pero sí, pero por sí. el bien de la trama, ¿no? Vamos Sí, a claro. ponerle. Porque sí... es lo que más me inspira un poco. Cuando o estoy muy enamorado o estoy muy despechado. Desenamorado. Salen las mejores. Oye, la escena musical en Michoacán, Michoacán es un estado muy rico en todos aspectos. Sí. Pero artísticamente también él tiene mucho talento. ¿Cómo Sí. está la escena musical en Michoacán en cuestión de espacios, Rafa? O sea, a ti, por ejemplo, sales de Zamora, ahorita ya estás en Morelia, pero en Zamora, ¿cómo eran esas primeras veces donde te llegaste a presentar? ¿Si hay espacios? ¿Cómo estaba la escena? Yo tuve mucha suerte en el sentido de que cuando yo iba empezando mi carrera o a escribir canciones y a presentarme en lugares como... Tuve unas bandas de covers cuando era justo más adolescente, de los 15 a los 17. Y como a los 17 que ya empecé a presentar mis composiciones, al mismo tiempo como que iba abriendo un cafecito. Ok. Con el cual a la chica que era la dueña, me empecé a llevar muy bien con ella. Ella le empezó a gustar mi música. ¿La enamoraste nada más para que te diera el espacio? No, para nada. Ella era mucho más grande que yo. Y fíjate jamás, todavía, jamás pasó como nada ahí. Pero muy buena onda, la Ana, un saludo. Saludos, Ana. Que era también como bien alternativa, era como el cafecito hipster de la ciudad. Ok, ¿y todavía existe? Sigue existiendo, pero ya no es de ella. Ah, ok. Y cambió mucho como el concepto. El concepto, sí. Pero en su momento era el único lugar donde pudieron haber recibido una propuesta tan alternativa como la mía. Tuya. Y que aparte, pues, me dejaban cantar mis canciones originales, ¿no? Porque realmente allá, pues, lo que funciona es tocar covers. El cover, claro. Sí, hay un par de lugares ahí de que los típicos bares de cubetazo de chela y alitas. Sí, claro. Pero pues tienen sus bandas de covers de planta que llevan ahí tocando 20 años y van a seguir hasta que se mueran, yo creo. Pero para una propuesta original realmente es complicado. Yo tuve que hacerme el espacio en el sentido de que tampoco tenía tantas canciones, entonces si tocaba 1 hora y media o 2 horas un viernes... Sí. Tocaba 1 hora y media de covers y 30 minutos de canciones mías. Pero sí, bueno, la verdad es que eso es bueno porque dio oportunidad es el método, de que la gente conociera tu propuesta, claro, como tal. Yo para mí eso fue como un gran acierto, de que entre rola y rola de covers famosos, metía una mía y de pronto el goal, así de que la meta era cuando alguien me preguntaba, oye, ¿de quién es esa rola? Y ya yo les podía decir, pues es mía. Yo soy una compositora. Ajá, y la puedes ir a escuchar de que a YouTube o lo que sea. Y ya yo me fui dando cuenta de que esa gente que me preguntaba un viernes, el siguiente viernes ya se sabía la canción. Ah, órale, qué chido. Y así un poco se fue como que corriendo la voz y eventualmente ya yo también empecé a tener un poco más de catálogo hasta que hubo un punto en el cual pues ya eran 1 hora y media de canciones mías y 30 minutos ya de eras el estelar. Ajá. Ahí ya. Y localmente sí se fue haciendo como una cosita de que se corrió la voz mucho y que ya el viernes era bien sabido porque tocábamos todos los viernes una temporada en ese café. Y era como bien sabido que el viernes va a estar Rafa, ¿qué onda? Vamos a ver. De hecho, ya la gente decía, vamos al café de Rafa, ¿no? Sí. Era algo así como el plan local, porque en Zamora como no hay mucho que hacer, de pronto pues sí era como que todo el mundo sabía que nosotros íbamos a estar el viernes y ya para las últimas veces pues se quedaba gente afuera, ¿no? De que ya no podían pasar. Entonces pues sí nos fuimos sintiendo, nos fuimos porque tengo una banda. Nos fuimos sintiendo como que podíamos empezar a salir, a buscar en otros lados. Y mismo en Michoacán, mucho antes en realidad de que empezara a funcionar bien, pues sí nos interesó ir a
a Uruapan, en Paracho, que pues es como la capital de la guitarra, también hay como mucha cultura de rock. Música. Morelia, obviamente, y por ahí pues donde se dejara, ¿no? Pátzcuaro, donde hubiera un espaciecillo. Claro. Pero la verdad es que sí es complicado, o sea, hay que buscarlo mucho uno mismo. No hay lugares, uno los tiene un poco que hacer, ¿no? O andar por ahí picando mucha piedra. Incluso en Morelia, que pues es la capital, Claro. antes de la pandemia había más lugares, pero post pandemia como que sí se achicó mucho. Ya. Ahorita solamente está el Cactus y hay otro lugar que se llama Sala 322, que son como para entre 150 y 200 personas máximo. Y ya de ahí para arriba sí se va complicando un poquito más. Es complicadón, pero pues nosotros era lo único que sabíamos hacer y que queríamos hacer, y era como, pues vamos a darlo donde se pueda, en casas, en cafés, en Sí, pequeños estudios. Ajá, al principio lugar como showcitos para 50 personas. Ahorita pues ese lugar, el Cactus, que es como el más mítico de ahí de Morelia, ya lo llenamos cada vez que tocamos, entonces como que sí ha ido creciendo, pero no está tan fácil. Lo que sí es que hay muy buenos proyectos. Hay como exponentes y artistas bastante chidos por allá. Oye, ¿cómo se da tu llegada a la Ciudad de México en la cuestión musical? ¿Cómo es que te das cuenta que también aquí en la Ciudad de México conocen tu música? Sí. Y que ahorita vamos a decir dónde se va a presentar precisamente aquí en la Ciudad de México. Pero ¿cómo es que te das cuenta que ya traspasaron esa barrera sin ni siquiera tocar aquí en la Ciudad de México? Sí. Pues por suerte también, y ahí como coincidencia del destino, cuando salieron las canciones ya que las grabábamos y que las empezamos a subir a plataformas, pues eso se expande como por donde uno ni se imagina, ¿no? Claro. Y ya en Spotify tú puedes ver de qué ciudades te escuchan más, ¿no? Okay. Y siempre la Ciudad de México era como el número uno, y de pronto ya se empezaba también a manifestar la gente en redes, te escribían de que, oye, ¿cuándo vienes para acá? Ahí te encargo un queso, cabrón. Ajá, te encargo unos chongos. Ahí te encargo unos chongos, hijo. Y fue un poco esa espinita que ya tenía yo de que a ver cuándo me doy una vueltita por ella. Y uno de mis mejores amigos se vino a vivir para acá a estudiar, y también él tenía su proyecto musical, ya como que lo movió para acá. Y él fue el que me dijo un día como, ¿por qué no hacemos algo juntos? O sea, yo acá pues ya tengo un par de conocidos que organizan shows, hacemos algo con mi banda y te vienes tú a compartir el escenario con nosotros. Y justamente creo que así fueron las primeras veces, como con ayuda de amigos, Claro. un poco ahí probando. Creo que la primerita vez que vine fue en un hostal en el centro. También tenía un amigo que trabajaba ahí en el hostal y me dijo como los viernes y sábados hacemos en la terraza como que música en vivo y hacemos ahí showcitos. Podríamos organizar algo tuyo acá. Y sí, lo armamos, estuvo súper así, do it yourself, pero sí, claro. Se prendió la gente, esa vez metimos como 100 personas y fue como, órale, sí hay gente como acá. Como que sí, está funcionando. Y aparte, pues, 100 personas fans de verdad, ¿sabes? Que venían a cantar y a vivir el momento, y estuvo bien chido. Yo me sentía como muy soñado de que, pues, estuviera acá y sí hubiera respuesta, y como que aparte siento que la gente que me escucha y que le gusta mi música es muy efusiva conmigo, como que sí, las canciones les hacen yo creo que mucha compañía y me lo demuestran, me devuelven un poco mucho eso que encuentran en mis canciones, supongo. Y pues eso fue como lo primerito. Luego hicimos un Multiforo 246, un par de multiforos. Por ahí tuvimos unos acercamientos de otra gente que me empezó a como querer trabajar conmigo, de que manager o así. Y por ahí también ellos me organizaron algunas cosas. Al final no se dio. No se dio, ajá, no. Yo no me sentí como tan a gusto en esa dinámica de trabajo, pero pues recorrimos también ahí un caminito y eventualmente llegamos a, gracias a la gente de la distribuidora en la que estoy, se llama 1RPM, por ahí mi AIR, Marquinhos, que es bajista de Comisario Pantera, me conectó con Pinales y la gente de Bookings, que son actualmente mis managers, y con ellos desde el principio fue
como que nos entendimos muy bien. Luego. Ajá, y ya hicimos el año pasado el Bajo Circuito, lo llenamos, y este año vamos a hacer el Indie Rocks. Oye, precisamente, fíjate, o sea, cómo la evolución. Cuando volteas atrás y ves, por ejemplo, al Rafa que tocaba en ese cafecito, ¿qué ha cambiado en ti de ese cafecito a, por ejemplo, al Bajo Circuito, a estar en Bajo Circuito? Ahora va a estar en el Foro Indie Rocks en abril. Sí. ¿Qué tanto ha cambiado ese Rafa y qué tanto hay de ese Rafa todavía de ese café? Pues yo creo que en cuanto a la pasión por la música y las ganas de seguir tocando, ha cambiado muy poco. O sea, más bien ha cambiado un poco las dimensiones de las cosas que estamos haciendo y la seriedad, ¿no? Del proyecto. Como que en ese entonces era un hobby, era una cosa de tocar porque pues queríamos ligar, ¿no? Básicamente. Cuando La vida del rockstar, ¿no? teníamos 16 años, pues sí, era como... querían pues, perder su virginidad pronto. sí, básicamente. Sí, ¿no? Y ahora pues ya es como una cosa mucho más... Ahora que ya la perdimos, ya no nos interesa. Ajá, ya no nos pasó interesa. eso, ahora el dinero, ¿no? Sí, ahora sí a sacar. Oye, ahora sí, porque ya quedó en Barcelona y hay que sacar lana. No, seguimos solteros, pero... Soltero, invicto, más no virgen todavía. Pero sí, realmente ahora más bien es como que... Pues ya vi que se puede hacer una carrera de esto, porque también viniendo de Michoacán, de una ciudad como Zamora, Sí, uno claro. ni siquiera se atreve a soñar con este tipo de cosas. No. O sea, yo no tenía ni un solo ejemplo de alguien cercano a mí o que hubiera salido de Zamora, que hubiera hecho algo como lo que yo estoy haciendo y, Claro. y le hubiera salido bien. Entonces fue como poco a poco ir descubriendo que había algo que funcionaba y que a la gente le gustaba y ir un poco asumiendo tanto la responsabilidad como... pues el hecho de que... Es que ahora eres un ejemplo, ahora tú. Ahora ya eres Supongo que sí. ese ejemplo, ¿no? Sí. Y sientes una responsabilidad precisamente con eso, de dejar, como de tener una buena imagen y decir, mira, pues yo lo hice, yo lo estoy logrando, porque todavía sigues en esa construcción de ese Sí. sueño, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. ya has pisado, pues, ya estos escenarios que ya son míticos aquí en la Ciudad de México, Sí. ¿no? No, y pues yo tengo ya un par de años, casi 3, o por ahí, que vivo de esto, o sea, y que eso para mí son palabras muy grandes, porque, Sí, claro. te digo, no me imaginaba nunca que... Ya no te dejan manosear por 100 pesos. Ajá, claramente. Ya, ahora sí, Ya son 500. Sí, ahora ya tú eres el que paga. No, sí, pero sí hay un poco ahí de responsabilidad y más que a mí me gusta mucho también estar cercano a los proyectos como que tengo a mi alrededor. Mi baterista, por ejemplo, tiene un proyecto propio y Ok. allá en Morelia conozco, la mayoría de mis amigos pues son gente que toca también y que tiene sus propios proyectos y me gusta mucho pues poder ahí darles un consejillo o si tienen alguna duda, mucha gente se acerca a mí para preguntarme cosas y a mí me encanta pues compartir Claro. esa información, ¿no? Oye, ¿y por qué es lo que ha sucedido o por qué el hecho de que todavía no te vengas a radicar a la Ciudad de México? Pues un poco me impone la idea de venirme por acá. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y me encanta, la verdad, Morelia. Bueno, ya estoy hablamos, sí, muy Morelia. a gusto en Morelia. Saludos a toda la gente de Morelia. Pago una renta muy barata también. Ah, bueno, o sea, también. eso Ya es desde ahí, ya olvídalo. Sí, ya. eso es algo heavy acá. Sí, claro. Que de hecho, o sea, yo pienso que si viviera acá, no me podría dedicar solo a la música como lo hago allá. No, sí, ya tendrías que trabajar y Ajá. ser músico, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Eso es de lo principal. Claro. Pero lo veo claro en el futuro, o sea, sé que va a llegar un punto en el que me voy a venir por acá. Y lo deseo también, ¿sabes? O sea, sí me gusta. Solamente que aún no encuentro Todavía como no, esa sí, estabilidad claro. de decir, va. Todavía no ya encuentro es el a una mujer momento. rica con la cual casarme. Ajá, una millonaria que me patrocinadora. mantenga. Ajá, claro. Oye, ¿qué te gusta más? ¿Componer o cantar tus canciones? ¿Componer para otros? ¿Han cantado tus canciones otros artistas? ¿Has compuesto para otras gentes? Pocas, unas cuantas, un par nada más. Pero sí he tenido esa experiencia. ¿Y te gusta más esa parte de componer para alguien más o que tus canciones sean para ti solo? Es que es muy diferente, como que no me involucro tanto emocionalmente cuando escribo para alguien más. También he escrito como canciones por encargo de que
que yo las mismas las canto, pero que nunca las publico, y que alguien me dice, oye, quiero una canción para mi pareja, o para mi mamá, o para alguien así, ¿cuánto me cobras? Y me he aventado esas chambitas como, pues, básicamente por el dinero. Claro. Y yo las grabo y hago así como una versioncita en mi home studio, pero son canciones que se quedan como en el regalo y que básicamente no se publican, que esas personas no las suben a ningún lado, entonces solo son como para algo personal. Son muy personal. Ajá. Oye, pero por ejemplo, digo, no sé si se pueda saber. Sí. ¿Cuánto cobras tú por una canción así, por ejemplo? Pues llegué a cobrar muy poquito porque he hecho cosas así desde hace... Más bien, ya tiene un rato que no lo hago. La última vez que hice una, cobré a 10,000 pesos aprox. Ok. No está mal. Fíjate que tengo yo, te vendo una. Te las dejo baratas. Pero era lo que te iba a decir, o sea, yo cuando es así un encargo, le pido a la gente de que cuéntame la historia que tú quieres que yo cuente acá. Y yo la musicalizo básicamente y le meto un poco mis palabras y eso, pero pues estoy contando tu historia, Tu ¿no? historia, sí. Y en mi proyecto solo caben mis historias. No, Por eso claro, te digo sí. como de que hablo mucho de lo que me pasa, de mis vivencias, amor y desamor, porque sí siento que tiene que venir de un lugar como muy personal y también a la hora de cantar en vivo mis propias historias, siento que la gente se conecta más con eso. Hablando de esa parte, por ejemplo, hablas de esta parte muy personal que imprimes en cada canción. Para ti, ¿cuál consideras que es tu canción así más personal, a pesar de que todas hablan en algún momento dado de ti? Sí, pues es difícil la pregunta, porque sí, si alguien se pusiera como a clavarse así como con mi discografía, podría entender básicamente mi vida, ¿no? Mi historia Claro. está ahí escrita. Pero por ahí hay una canción que se llama Paisajes, que escribí en un punto como muy... de que estaba pasando un mal rato. Ujú. Es una canción personal, esa canción justo es como más de introspección, más que de amor. Y ni siquiera la pensaba publicar. Solo fue como, voy a desahogarme un poco aquí, Claro. y salió. Y al ¿Podrías final... regalarme un pedacito de paisajes? Claro que sí. A ver, Déjame agarrar la guitarrita. vamos a ver. Paisajes está más, siento que en acústico no le hace justicia tanto, pero vamos a hacer el pero intento. aquí está una versión Sí. de paisajes, un pedacito para que usted escuche a mi querido Rafa, que se va a presentar en el foro Indie Rocks el 16 de abril. 16 de abril. El 16 de abril aquí en la Ciudad de México, para que no se lo pierda. Ahorita le vamos a dar toda la información, donde los boletos y todo, señores. Sí, mira, Paisajes va así. Entre paisajes de ayer te pude encontrar. Detrás del amanecer tu silueta lunar. Luces de color anunciándonos el manto estelar. Viene a saludar este instante fugaz, nada más para resucitar. Perdido en tu interior, el amor quiere despertar. Deja que emerja de adentro de ti. Abre la puerta y sácanos de aquí. No. Señores, miren nada más, ahí está un pedacito de paisajes que, pues bueno, ¿en qué álbum viene? Esa viene en el disco Vértigo y Placer, que salió en justo 2020. Yo me estudié psicología, pero estuve primero en otra carrera, en ingeniería química.
y me salí de ingeniería química sin decirle a mis papás, sin decirle a nadie. Entonces tenía yo como ahí... Duré años sin decirle a mis papás que me había cambiado de carrera. O sea, pero ellos pensaban que seguías yendo a la escuela. Ajá, sí, sí, sí. Y te gastaba todo lo del recreo y con caguamas. Por suerte, como que no fui tan acá, tan aprovechado. Y en cuanto me salí de ingeniería, me cambié a psicología. Okay. Pero no le dije a mis papás que estaba estudiando otra carrera que la que ellos pensaban. Y tenía mucha culpa y mucha como sensación de que los iba a decepcionar cuando les contara. Porque aparte de ingeniería, que es como algo acá que... Bueno, ellos querían que fueras ingeniero en algún Ellos querían momento. que fuera lo que yo quisiera. Ah, ok. Son muy buen pedo mis papás. Ajá. Pero yo tenía como este miedo irracional como de decepcionarlos. Sí, sentimiento de culpa, Ajá. claro. Y esta canción la escribí como para encontrar un poco de autoperdón. Okay. De esa sensación como de... Los voy a decepcionar, ¿no? Y cuando se enteraron que... Fue como de, ay, hijo, ¿cómo crees que nos íbamos a enojar contigo? O sea... Más bien te estabas flagelando tú solo, Era ¿no? completa autoflagelación, sí. Y estuve un buen de tiempo en psicoanálisis como tratando ese tema y todo el rollo. Hasta que eventualmente... Bueno, la verdad es que ya era el tiempo en el que yo me debía graduar de ingeniería. Y fue como que... Y ellos nada más no llega la invitación, ¿no? Exacto. Y ahí, eso fue el deadline para decirles, ¿saben qué? ¿Qué creen? Valió. Pero... Ahí mismo les dije, pues yo he estado ahorrando acá dinero y yo solamente quiero que me apoyen el tiempo que duraba la carrera que ustedes inicialmente me iban a pagar. Y a partir de el último año, digamos, de psicología, ya yo me independicé y empecé como a ser autosuficiente. Porque tenía un ahorradito y por suerte también cuando terminó la carrera de psicología, la música ya había tomado como mucha prioridad en mi vida. Firmé un contrato con Warner PM, que es mi agregadora, y me empezó a llegar... ¿Sigues con Warner PM? Sí, sigo con ellos. Pero a partir de ese deal, porque yo antes estaba distribuyendo con una Oye, más pero chiquita. a ver, ¿cómo te sentiste, por ejemplo, cuando se acerca, por ejemplo, esa compañía contigo? Estuvo súper chido. ¿Cómo es que se da ese contacto también? Porque, pues digo, la empresa, pues es para los que no conocen, Warner PM es internacional, empresa, sí. internacional. Pues, ahí está. Tiene todo el grandes mundo, artistas. Sí. ¿No? Sí, pues fue una sorpresa muy linda porque literalmente por Instagram me llegó un DM en su momento. Órale. El AIR que me firmó se llama Juan de León, que ahora ya no trabaja más acá. Pero él fue para mí un ángel porque, me firmaron. Ese enlace. Ajá, y en la distribuidora en la que estaba antes, como que no eran muy transparentes con los pagos y demás. Okay. Y a partir de... Quiero nombres. Ay, sí, ¿no? Ni me acuerdo, la verdad, es que yo no me Yo cuando empecé a distribuir mi música era menor de edad y tenía como por ahí un tutor que me ayudaba con ese tipo de cosas. Entonces no fue ni mi decisión, ni mi elección, ni yo sabía mucho nada al respecto. Solo fue como, bueno, va a estar tu música en Spotify, chido. Y ya que tuve un poco más de conocimiento, esta gente me ofreció este contrato que ya era como de... No era como simplemente distribuye con nosotros, sino era como... Sé nuestro artista, ¿no? Te vamos a apoyar con unas cuantas cosas. Ya con una exclusividad se podría decir. Cierta exclusividad. Y a partir de ahí me empezó a llegar mensualmente un pago de Spotify. O bueno, de plataformas, ¿no? Claro. Y fue como... No me acuerdo si eran como 10,000 pesos al mes, pero por ahí. Y fue como, ¿qué? Con esto puedo pagar mi renta. Sí, claro. Y tomarme unas chelas. Y todavía me sobra para una caguamisa. Sí. Y fue tal cual mi salvación porque a partir de ahí pues ya yo me pude sostener como te digo, con la música. Y cuando terminé la carrera, ni siquiera me titulé porque ya iba bien encarrerado como a tocar en todos lados. Claro. Y no me ha soltado desde ahí. También la música es celosa, entonces... ¿Y si la piensas terminar en algún momento? ¿No? Sí, pues solamente falta la titulación, como te digo. Sí. Ya no debo ninguna materia. Pero tus papás te van a decir, a ver, ¿a qué horas, hijo? ¿Ya te aguantamos con la de ingeniería? Yo creo que ellos sabían que eso que nunca... que no va a suceder. Que no va a suceder en el sentido de que... Yo creo que sí esperan que me titule. Yo también, la verdad, me quiero titular. Pero... Pues hasta que no me pueda seguir subiendo a los escenarios, yo creo que no voy a ejercer. Oye, ¿hay alguna canción que sea dedicada para tus papás? No. Tengo unas cosas ahí en el tintero. Apenas este último año, como que... Este último año pasado fue un año muy, muy cool para mí, muy cool en el proyecto. Empezamos a trabajar con esta agencia que ahorita son mis managers. Y se sintió como un brinco fuerte en el proyecto.
Entonces, de esas veces que cuando te llegan las cosas buenas, empiezas claro. a sentir también como que algo malo va a pasar, ¿no? Como que te Sí. llega este feeling de todo va tan bien que siento que Sí, ahorita que va a llegar el ajá, golpe algo me ahí. va a dar un golpe. Empecé a valorar mucho más ciertas cosas, también pues yo tengo cierta edad y mis papás obviamente también, aunque siguen siendo relativamente jóvenes. Ujú. Como que apenas empecé a tocar esas temáticas más introspectivas con respecto a cosas que tengo ahí, sentimientos de más que van hacia la parte de la familia y demás, ¿no? Claro. Porque como te digo, antes había sido mucho de relaciones y de mi propio camino como personal, pero ahora tengo por ahí unas ideas más claras para canciones sobre mis papás, pero no hay ninguna publicada hasta ahora. Viene este show este concierto, esta Sí, presentación del Foro Indie Rocks. así es. ¿Qué es lo que vas a presentar ahí? ¿Va a haber música nueva? ¿Qué estás presentando ahorita? ¿Qué sencillo estás promocionando también ahorita? Sí, pues justamente el año pasado publiqué un disco, el Reflexiones y Delirios Musicalizados se llama, el nombre acá largote. No, sí. Luego se ve que estudió Ostentoso, psicología, ajá, ¿no? sí. La verdad es que sentía que era un disco complejo y quería ponerle un nombre complejo también. Creo que el disco salió en julio, pero sacamos una versión deluxe con 3 temas inéditos ahora en diciembre. Ok. Y eso es como un poco lo que estamos ahorita promocionando. Esos temas. Sí, pero ya hay por ahí canciones nuevas escritas para un próximo material. La próxima semana, de hecho, hoy llegué acá a la Ciudad de México, pero voy a estar acá 10 días. Los primeros 5 son acá como un poco más de prensa y medios. Ujú. Y la siguiente semana voy a hacer preproducción con Camilo Freudeval en Topetitud, que es acá un estudio en Coyoacán. Muy conocido por ser el estudio de los de Molotov. Y pues estoy muy emocionado porque es la primera vez que trabajo con un productor como de esa talla. Claro. Entonces tengo como ahí la fantasía de que alguna canción ya esté lista para el Indie Rocks poder presentarla No, como pues, primicia. seguro. No, Sí. pues digo, hay tiempo. Hay Hay tiempo. tiempo, ¿no? Uh-huh. Digo, es el 16 de abril la presentación para que usted esté allá al pendiente. Y pues la verdad es que el Foro Indie Rocks es un gran foro, pues ya Sí, uno de los grandes escenarios que se puede pisar aquí en la Ciudad de México. ¿Vive Latino para ti qué significa? pues una meta definitivamente. Ahorita, hasta la fecha, estamos persiguiendo por ahí festivalitos, todavía no nos invitan a ninguno. Ok. Pero pues el Vive sería como yo creo que como una confirmación de que estamos De que van en en el buen camino camino. correcto, ajá. Pero por ahí sí, justo con la agencia hemos platicado del Vive, porque sí es de los que sentimos que van más con nuestra personalidad como proyecto. Ahora sí con el proyecto. Sí, sí, sí. No sé, en el foro indio, ¿no? Claro, sí, O en la carpita la ahí, carpita intolerante. intolerante y todo ese tipo de... Sí, Tu música se puede decir como... Luego, ¿te gusta luego a veces cómo le llaman a ese formato de música que es como el Roma Condesa? no lo había escuchado, pero yo diría que sí, ¿eh? O sea, O sea, sí, dice, ¿no? o sea, O sea, güey, sí, güey. sí, pues yo creo que sí, o sea, de alguna manera, como te digo, es bien digerible, tiene Sí, mucho de claro. pop. Creo que tampoco se cierra a eso, o sea, creo que también puede romper ciertas barreras en ese sentido de que igual se siente para mi gusto, pues lo mexicano, incluso lo michoacano en ciertas Claro. canciones. Y yo también definitivamente no soy alguien que tenga o que venga de un lugar así de privilegiado, ¿no? O Claro. sea, vengo de una familia clase media baja, como que con mucho esfuerzo por ahí hemos salido adelante y yo con mucho esfuerzo he salido de Michoacán y todas esas cosas, ¿no? Como de muy de mexicano promedio. Entonces no va dirigido a ese público, pero definitivamente creo que no tiene ninguna limitante para que le pueda gustar a toda esa gente también. Claro. Oye, ¿qué vendría después del foro?
¿Qué viene para ti después del Foro Indie Rocks en abril? Pues estamos, como te digo, planeando sacar música nueva este año, con este disco producido por Camilo Freudeval. Todo el año yo creo que vamos a estar haciendo lanzamientos. Tenemos una gira también que de hecho empieza este viernes en Toluca. Vamos a estar ahí el 13 de febrero. Ahí en Toluca. En Orlando. Ajá. Ahora a finales de febrero tenemos Querétaro, San Luis Potosí, León, Guanajuato, 26, 27 y 28. Okay. Están ahí pegaditos. No manches, o sea, sí va a ser la travesía. En vivo y a todo color vas a andar, ¿no? En vivo y a todo color, esperemos. Y tenemos también una vueltita planeada para el norte, Monterrey, Saltillo, por ahí de mayo. Esas fechas están por anunciarse. Y Pachuca y Tlaxcala haremos por ahí también, creo que es marzo, abril. Ajá. Esa es como la primera tirada del semestre, ya la tirada del primer semestre. Para el segundo semestre quiero hacer una gira acústica que nos deje ir a más lugares porque queremos ir a todas las orillas también del país. Sí, claro. Pero con la logística de una banda completa es un poco más complicado. Es más difícil, claro. Ajá. Así guitarra y voz, me puedo ir yo a cualquier lado y planeamos visitar desde Oaxaca hasta Tijuana, donde nos dejen y pues llevar un poquito ahí de... Yo le digo a mi música, la autonombré música libidinosa. Ok. Porque viene de una pulsión pues, sexual, por lo general. Y aparte, bueno, es como estudié psicología y me interesó mucho el psicoanálisis, pues según acá el maestro Freud, la libido es un poco la energía que nos mueve para hacer todo lo que hacemos, ¿no? Okay. Es como el motorcito que nos impulsa. Entonces un poco me gustó ese mote y lo adopté y ahora siempre digo que queremos llevar la música libidinosa a todos los rincones que se nos permita. Y esa es un poco la tirada. Realmente la gran meta es llenar el Indie Rocks porque es como dentro de este circuito de lugares, el pasito antes del lunario, que realmente también es una de las metas. Es lo que metas. Ya tenemos, ahí como en el calendario. Lo tenemos. ¿Se podría dar este año? Podría ser, Podría ser finales de este o principios del otro. Pero mientras, pues usted tiene una cita este próximo 16 de abril en el Foro Indie Rocks con mi querido Rafa Reguín, que, pues bueno, ya está los boletos a la venta, ¿no? Sí, están a través se llama Fever. De Fever. Ajá. Y también me imagino que las taquillas del foro, sí, ¿no? También. Ahí en las taquillas del foro, sí. Para que usted vaya y pues de una vez compre sus entradas para que esté ahí, sea parte de esta presentación. ¿Tiene nombre la presentación? Pues el tour se llama Aquellas Noches de Delirio. Ándale. O sea, para que usted vaya a delirar, literalmente, pero pues con este acompañamiento de mi querido Rafa, al cual yo te agradezco, mi querido Rafa, pero antes de despedirnos, por favor, regálame tus redes sociales. Claro que sí, yo estoy como Rafa Arreguín, con RGUIN. En todos lados, si ponen en Google Rafa Arreguín, ahí les van a salir las ligas para todos lados, pero básicamente eso. En mi Instagram es Rafa Arreguín MX y estoy en todas las plataformas, mis canciones por ahí las van a encontrar. Probablemente se den cuenta de que ya conocen alguna de mis canciones y no sabían que las cantaba yo. O sea, ¿sí te ha pasado de repente que te dicen así? Mucho, porque tengo un par de canciones que tienen muchas reproducciones. Las dos más populares se llaman Chica Tormenta y Dinamita. Y tienen 7 y 6 millones respectivamente. Entonces, sí, esas canciones volaron de alguna manera más alto que mi propio nombre. Y me ha pasado tocar en algún lugar y bajarme y que me digan, güey, yo no sabía que tú cantabas eso, pero llevo escuchándola de que un ratote, la tengo en mi playlist, me la dedicaron, o yo la dediqué, o lo que sea. Me pasa bastante con esas dos. Oye, ¿con cuál nos podríamos despedir, mi querido Rafael? Pues con una de esas, yo creo. ¿Con cuál estaría bueno? Vamos a tirar Dinamita. Ahí está, Dinamita. Mi querido Rafael, no sabes el placer que me ha dado tenerte aquí. Igualmente, hermano. Desearte todo el éxito, toda la abundancia, todo. Muchas gracias. Todo, ahora sí que ese foro Indie Rocks escupa gente de tan lleno que vaya a estar y nos vemos pronto por acá. Seguramente sí, nos daremos de vuelta de nuevo. Gracias a tu abogado que también Gracias vino, por acá, mi querido Richard Luz, que no, hombre, si usted lo viera. Aparte trae una corbatita rosa que no, ni Paco Stanley usaba esas corbatas. Gracias a mi querido Richard.
Y bueno, señores, con esto terminamos este Face to Face con mi querido Rafa Reguín. Recuerde, 16 de abril, Foro Indie Rocks, para que no se lo pierda. Y esta entrevista, recuerde que la puede ver en nuestro canal de Orsa Comunicaciones en YouTube, para que la comparta. Y gracias a la gente también de aquí de TikTok que se conectó. Síganos para más entrevistas. Los dejamos con Rafa Reguín. Nos vemos y escuchamos a la próxima. Venga. Qué bonitos ojos vi pasar ayer. Casi pierdo el piso cuando me crucé con esas pupilas que sabían a miel. Te hiciste poema y te memoricé. Te hiciste fonema y bailé hasta caer. Hoy corre tu tinta sobre mi papel. Mezcla de vértigo y placer, ganas de desaparecer entre esas piernas y caderas de mujer. Venus de Milo, Lucifer, vampiro del amanecer. Sigue jugando a que me puedes convencer. No tardo en saltar sobre mí y explotar como dinamita. Quiero que te quedes aquí. Qué forma de mentir tan bonita. Guárdate en secreto por mí. Sé que lo prohibido te excita. Y es que si me miras así, puede que todo se derrita. Ahí está, señores. Nos vemos. A la próxima.